Pablo comienza con lo relativo a la palabra, a la que califica aquí como la de Cristo, la palabra que procede de Dios mismo. Esta palabra de Cristo puede considerarse aquí con dos connotaciones. Una sería una referencia a la predicación y enseñanza de Jesús durante su ministerio. La otra se trataría de la palabra como la enseñanza que se da en la Iglesia acerca de Cristo. Probablemente deba dársele aquí ambos sentidos, tanto la enseñanza de Jesús como la base de la enseñanza en la Iglesia. En este último sentido, se trataría también de las enseñanzas de Cristo recogidas por los apóstoles, y que son la base de fe sobre la que se edifica la Iglesia, como nos dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo cuanto los apóstoles y sus colaboradores enseñaron sobre la fe, lo habían recibido del Señor. Esa palabra debería morar, habitar, estar presente entre los creyentes. El verbo enoikeo expresa la idea de residir, morar, estar presente en un lugar. Aquí el apóstol manda que la palabra esté presente en la vida de cada creyente y por tanto de la congregación. Si está en el corazón de los fieles, estará también en el seno de la Iglesia. La exposición abundante de la Biblia llevará también fruto abundante. En la medida en que reiteradamente se mantenga la enseñanza de la palabra, así también se producirá fruto en las vidas de los creyentes que le presten atención. Esa palabra es, en manos del Espíritu, un elemento vital que actúa en cada vida puesta bajo su influencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En lo que nos narra Hebreos acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestros corazones. En la medida en que sea atesorada así, también controlará la forma vital de cada cristiano, especialmente en lo que tiene que ver con la ética y la santidad. Debe recordarse que el único elemento útil para producir resultados en el creyente es la palabra. La verdadera sabiduría procede de Dios y se comunica por medio de su palabra. De ahí que si está presente con abundancia en la Iglesia, así también conducirá a los creyentes para que adquieran sabiduría. Cada una de las formas y demandas que siguen han de hacerse sabiamente. Es interesante notar que la sabiduría va ligada a la palabra de Cristo, ya que Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice la Escritura, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:24. La palabra, según enseña el apóstol en este versículo, se expone para enseñar a los creyentes. Toda enseñanza bíblica correcta es una enseñanza doctrinal. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 3 al 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Él está dando un gran valor y una gran importancia a la palabra buscando siempre esa sana doctrina. En este versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses, el apóstol hace también referencia al canto cristiano, bien sea individual o colectivo, esto es en el culto congregacional.
Es evidente que la Iglesia Apostólica tenía himnos y cantaba en las reuniones, algunos de los cuales están recogidos en las epístolas. Se hace aquí distinción entre las formas del canto, al hablar primeramente de salmos, que eran tomados del libro de los Salmos, seleccionando lo que se quería cantar y poniéndoles música. Esta forma de canto era propia del culto en las iglesias de los tiempos de Pablo. Estos salmos se mencionan en varios lugares del Nuevo Testamento. El mismo Señor cantó junto con los discípulos uno de estos salmos en la última cena, antes de salir para el huerto de los olivos. Al levantarse de la mesa, como correspondía al desarrollo de una cena pascual, se cantó el himno, que era una parte de lo que se llamaba el Halel, como grupo de salmos cuyo tema es la alabanza. Por tanto, Jesús y los discípulos habrían cantado alguna porción comprendida entre los salmos 113 al 118. Generalmente se cantaban los dos primeros antes de la cena y los restantes después de esta. El canto era con la música y el ritmo que les eran propios y conocido por todos los creyentes. Pablo también habla aquí de los himnos, que eran cánticos que, sin ser tomados de los salmos, expresan aspectos doctrinales y elementos solemnes de adoración y de alabanza. En tercer lugar están los cánticos espirituales. El término cántico se relaciona con la acción de cantar. De ahí que vaya acompañado de ese adjetivo espiritual que concreta el sentido de la letra que se canta, de la razón del canto y de la orientación del mismo. Finalmente, Pablo presenta el modo del canto, que debe ser hecho con gratitud y espiritualidad, esto es, naciendo de corazones agradecidos. El pensamiento de Pablo está dirigido al modo de expresarse los creyentes entre ellos y de la forma concreta en el culto congregacional. El creyente que vive en el Espíritu ama la reunión como iglesia para el culto que se lleva a cabo en comunión con sus hermanos. Nada puede haber de mayor importancia en esas distintas expresiones propias del culto que la gratitud. Se alaba a Dios agradeciéndole especialmente por lo que Él hizo y se le adora por lo que Él es. La alabanza, lo mismo que la adoración, no son actividades, sino son actitudes. El creyente con su vida debiera ser una continua expresión de adoración y alabanza. De ahí que las acciones de gracias que se expresan en los cánticos deben salir de corazones llenos de gratitud. Como Jesús nos dice en Juan capítulo 4 versículo 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que la palabra y la adoración estén de continuo en nuestros corazones, guardando y haciendo la voluntad de Dios de continuo en nuestras vidas.